Hola y bienvenido a este nuevo tutorial para hacerte un experto en Zoom. En este video te voy a enseñar lo que haría un técnico para corregir el error: su conexión a internet es inestable. Si no lograste mejorar tu conexión con el video anterior, y si no has visto la primera parte de esta serie de 3 videos, te invito a que lo veas antes de intentar la solución que doy en este video. En la descripción abajo te voy a dejar la liga para que vayas directamente a ver el video anterior. Y aprovecho para agradecer a todos los que se han suscrito a mi canal y a todos los que han comentado. Muchas gracias. También les recuerdo que suscribirse a mi canal es gratuito. Lo único que tienes que hacer es presionar este botoncito que está aquí. Muy bien, empezamos. Lo primero que vas a hacer es checar tu MTU. ¿Qué es eso? MTU es un acrónimo para Maximum Transmission Unit, o como cuando vas a una tienda a comprar artículos, te dan bolsas y en las bolsas metes los artículos y ya las puedes cargar. Si las bolsas las sobrellenas de artículos, se pueden romper, o por el contrario, si pones muy poquitos, pues vas a usar muchas bolsas. Pasa lo mismo con los datos de transmisión por internet. Tu computadora utiliza bolsas o paquetes donde empaca los datos para enviarlos y para recibirlos. Si los sobrellenas o metes muy pocos, afectas la velocidad de transmisión. Bueno, eso es lo que haría un buen técnico. Primero averiguar cuál es tu MTU y una vez que lo sabe, decirle a la computadora que lo use. Vamos a ponernos la cachucha de técnicos y manos a la obra. Descubriendo tu MTU. Para ello, vámonos a la computadora. Para saber el MTU que usa actualmente tu computadora, nos vamos a ir a la barra de búsqueda. Vamos a teclear CMD y en símbolo de sistema damos clic con el botón derecho del mouse y damos clic en ejecutar como administrador. Ahora vamos a teclear lo siguiente: netch interface IP v4 show subinterfaces. Con este comando, netch es una herramienta que nos ayuda no solo a ver, sino también a modificar la configuración de nuestra red. Aquí le estamos diciendo que use el IPv4 y que nos muestre todas las subinterfaces. Damos enter. Y aquí nos dice la velocidad. Mira, esta es mi tarjeta, mi conexión a internet, y tiene 576 MTU. Vamos a ver qué velocidad nos reporta una prueba de conexión. Le damos clic aquí en Go. Primero va a checar la velocidad bajada. Ahora va a checar la velocidad de subida. Nos da cuenta de bajada y casi 22 de subida. Y ahora, ¿cómo vemos cuál es el valor máximo que mi computadora puede soportar? Nos volvemos a venir aquí al símbolo del sistema y vamos a teclear lo siguiente: ping google.com -f -l 1492. Ping es otra herramienta que nos ayuda a probar el acceso a un sitio de internet. Aquí le estamos diciendo con el -f que no fragmente en paquetes, y el -l el tamaño del buffer. El máximo permitido es 1492. Entonces podemos empezar con este valor, le damos enter, y si dice aquí que es necesario fragmentar, quiere decir que se perdieron los paquetes, 100% perdidos, dice. Entonces empiezas a bajar, puedes ir bajando de 10 en 10, por ejemplo. Mira, encontró que el 1462 ya no perdí nada. Entonces puedes ir subiendo poco a poquito para ver cuál exactamente es tu valor MTU. Ahí sigue sin perderlos. Podemos subir otro poquito, otro poquito. Ahí ya lo está perdiendo. Quiere decir entonces que el 1464 sería mi valor máximo. Ahora, a ese valor máximo le vamos a sumar 28, que sería 64 más 28, y nos da 1492 como nuestro MTU. ¿O por qué le sumamos 28? Porque este valor necesita 20 bytes para el encabezado IP
y 8 bytes para el encabezado de eco. Por eso es que necesitamos sumarle 28. Ahora, ¿cómo le decimos a la computadora que utilice ese valor que ya pudimos nosotros calcular? Como lo ideal sería cambiarlo en el módem o en el router que tengamos, entonces nos vamos a ir a utilizar el comando ipconfig para saber cuál es nuestra puerta de enlace, porque ahí en la puerta de enlace vamos a tener nuestro módem o nuestro router. Entonces nos vamos a ir a buscar en nuestro adaptador de internet y aquí la puerta de enlace que me da es el 254. Entonces ahora yo me voy al 254, le vas a tu navegador 254, en este caso yo estoy utilizando Telmex, pero Telmex no tiene la manera de que yo le pueda cambiar el valor MTU, sencillamente no lo tiene en ningún lado. Entonces lo que tú puedes hacer es convertir este módem en un módem puente y adquirir un router que sí te permita hacer ese trabajo. Yo tengo un router en la dirección 1, ahí entramos a este router Mercury Sys y aquí nos vamos a avanzadas, nos vamos a ir a las configuración 1 y aquí ya tenemos el MTU size o el tamaño del MTU, que en nuestro caso dijimos que era 1492. Entonces 1492 y ya le presionas 6. Entonces con esto ya le estamos diciendo al router que todas las conexiones de internet use ese MTU. Pero si nosotros no podemos decirle ni al modem ni al router porque tal vez no tengamos, entonces lo tenemos que hacer en la computadora. Te muestro cómo. Podemos ir como administradores al símbolo del sistema y ahí vamos a teclear lo siguiente. Vamos a teclear netch, le vamos a decir que vamos a hacer un cambio en una de las interfaces del IPv4 que se llama Ethernet, todo esto, que le vamos a cambiar el MTU, que en nuestro caso dijimos que era 1492 y le damos Enter. Con eso ya cambiamos el MTU en nuestra computadora. Para revisarlo volvemos a escribir netch interface IPv4 show subinterfaces y le damos Enter y ahora sí ya me dio el 1492 en mi conexión de internet. Si tienes también una interfaz inalámbrica le haces lo mismo, reinicias tu computadora y prueba otra vez. Una vez que ya reiniciamos nuestro equipo podemos volver a probar nuestra conexión de internet para ver cuánto nos está dando de bajada y cuánto nos está dando de subida. Bueno, es muy parecido, quiere decir que todo está bien. Todo esto hazlo con mucho cuidado. Recuerda que no puedo hacerme responsable si haces algún movimiento equivocado y no lo puedes recuperar y tengas que llamar a un técnico, pero hazlo con cuidado y no tienes por qué tener ningún problema. ¿Y qué hago si después de haber hecho esto, el error, su conexión a internet es inestable, sigue apareciendo en Zoom? No te preocupes, espera el próximo video donde te daré más sugerencias que puedes hacer para corregir el error. Espero que te haya gustado este tutorial de Zoom y si utilizas esta sugerencia, escríbelo abajo en los comentarios. Y si te gustó este video, dale like. No olvides suscribirte para que sigas viendo más tutoriales que estaré subiendo para otras aplicaciones como Zoom. Y si activas la campanita, recibirás una notificación la próxima vez que suba un video nuevo. Hasta el próximo.